Bien, ya estamos de regreso, compañía del senador Bautista Rojas Gómez. Saludos, buenos días. Buen día, Luis, Oscar, don Freddy, senador. Joana. Bienvenido, doctor. Bien. Senador, mire, quiero mantener este tema que ya lo tocamos temprano y al verlo a usted que salió a acompañar a sus colegas, tenemos al día de hoy un tema relacionado con la ley de la frontera y una diferencia que hay entre la Cámara de Diputados, su presidente, y una comisión bicameral, pero que preside la senadora Farideh Raful. No, pónganos en contexto qué es lo que está ocurriendo y cuál sería la recomendación con la revisión de la ley de la frontera, que es sumamente importante para ese sector geográfico del país. Mire, lo que se discute es la vida de la ley, que mantenga con vida. Pienso que el pasado miércoles jueves, la comisión bicameral llegó a un acuerdo. El informe yo lo vi, está firmado por diputados y senadores. El informe deniega de la reforma que le había hecho la Cámara de Diputados, que se aprobara tal y como lo había establecido el Senado, y que posteriormente la Cámara de Diputados se iba a reunir y antes del día de ayer pues iba a ser promulgada la ley, con la idea de que nos abocáramos a una revisión profunda, despacio, que se obtengan los resultados deseados por ello. Pero en esta ley ha habido mucho contratiempo, mucho traspiés. No solamente que no ha cumplido su objetivo fundamental, es cierto, pero ha tenido muchos obstáculos. Ha tenido obstáculos desde su nacimiento. Yo recuerdo que en paz descanse Darío Gómez en su lucha, Celestino, al grupo de senadores y diputados de la frontera que trabajaron el tema, que bueno, lo primero fue la Suprema Corte de Justicia, una labor intensísima, luego el Tribunal Constitucional en su momento, pero salvado algunos obstáculos, pues han habido algunos éxitos, algo que se ha señalado, el caso de una empresa que vende gaseosa, que probablemente haya sido un dumping para empresas tradicionales del país. Para ir a mercados que no son fronterizos. Para llegar a mercados que no son fronterizos. Que debe ser. Pero, no importa. ¿Qué tú vas a hacer en la frontera? Que lo vende en la frontera. Sí. Además, las leyes tienen carácter nacional. O sea, no son de aplicación en un punto del país. Tú haces una ley para que la aplique en la República Dominicana. O sea, eso es inconstitucional, cualquier idea que se tenga con relación a eso. Ahora, comparto el criterio de que esta es una ley que debe ser objeto de una revisión, como debe ser objeto de una revisión global, todo lo que es exenciones en República Dominicana. Yo creo que si nos trataran a todos iguales y no tuviéramos tantas exenciones, nosotros podríamos, parte de lo que recaudáramos, invertirlo para generar realmente empleo. Tenemos experiencia importante en la zona fronteriza, lamentablemente es de aquel lado, Codevi, es un ensayo que indiscutiblemente tiene un valor enorme, una experiencia importante que hay que tomar en cuenta. Pero yo creo que hay que abordar con más profundidad el tema de la ley 2801. Perdóname, Oscar. ¿Una taza de café en todo el mundo? Sí, como no. Cafecito, doctor. Y usted tiene el suyo ahí, doctor. Ah, sí. Gracias. Doctor, Gracias. Usted, un legislador veterano de muchos años, además también ha trabajado en el sector, ha estado sirviendo al Estado también de la parte administrativa. Usted sabe que el tema del costo fiscal se ha barajado mucho y es un tema pendiente en la discusión del pacto fiscal al que estamos convocados este año. Y ahí hay que abordar todo. Hay que abordar gasto, hay que abordar ingresos, hay que abordar costo fiscal, que son las exenciones. Ahí tendremos que discutir y como sociedad ponernos de acuerdo. ¿Por qué entonces no esperar en ese espacio discutir también estos incentivos? Y en su lugar, sancochar una ley en cuestión de horas
que entre otras cosas otorga 30 años de excepción a quienes se acojan a esa modalidad, aún dure 2 o 3 meses solamente de implementada. Exenciones que se han demostrado no necesariamente van en beneficio de la creación de empleos o el desarrollo en la frontera. Oscar, comparto contigo el tema de que debe ser global el abordaje del tema fiscal, del tema impositivo en República Dominicana. Pero no comparto el criterio de que eso fue sancochado. Se tiene, bueno, desde que yo llegué en agosto, regresé en agosto, ya venía trabajándose en la necesidad de discutir y de hecho se discutió a profundidad, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que se dieron contradicciones enormes. Hubieron intervenciones, lo mismo que probablemente distorsionaron algunas cosas y no hubo consenso entre el Senado y la Cámara de Diputados. Eso es lo cierto, pero comparto contigo esa idea. Al final, cuando digo sancochar, discúlpeme, Bauta, es que duraron meses trabajando, pero al final lo que hicieron fue prolongar la que existe ahora. Cambiar pequeñas cosas. Hasta tanto, entonces yo diría, sería importante, que parece ser que fue lo que hablaron con el presidente en el día de ayer, evitar la muerte de esta ley, evitar la incertidumbre a los 2 o 3. Vamos a decir, pero no muere, doctor. Son 17,000 empleos que hay creado a través de esa ley. Son derechos adquiridos que tienen esas empresas, entonces, no se pierden. Bueno, mantener los derechos, mantener lo que sea y que se aborde a profundidad. Pero ahí hay algo que se ha mentido sobre eso. Yo he escuchado senadores, a usted no, pero he escuchado a otros senadores decir que mañana, o sea, por hoy, ya la ley no está en vigencia y esos empleados pueden vender sus empleos, porque ya las concesiones que otorgaba la ley a esos inversionistas se pierden, y eso no es verdad. No, mira, un derecho adquirido que no se pierde. Oscar, te voy a decir lo siguiente. Lo de los 20 años, lo de los 30 años, es inconstitucional. Las leyes tú las creas y tú las revisas y la eliminas o continúan. Pero la fecha de perimir una ley, de morir una ley, es en el tiempo indefinido, porque la Constitución no define la duración de las leyes. Pero la ley la puede definir ella misma hasta dónde dura. La ley puede definir hasta dónde dura. Pero la Constitución no. ¿No refiere a eso la Constitución? Sí. Se refiere a eso. Se refiere, hay un temita que no lo tengo como tengo otros temas tan frescos, pero se refiere a eso. Pero el punto es, doctor, que independientemente de que la ley hoy esté o no esté en vigencia, a partir de cualquier criterio constitucional, la gente, los inversionistas que se acogieron al modelo que la ley les brindaba, no pierden sus derechos, hasta tanto no se vence el tiempo que la ley dijo que los podía tener. Así es. Entonces no es verdad que esos empleos se van a perder mañana. Podemos tomarnos el tiempo de discutir dentro del marco de la... No hay nuevas iniciativas. O sea, no hay nada pendiente. Sí, no hay que aprobar algo de 30 años corriendo. Bueno, pero ya parece que ayer hubo algún nivel de acuerdo. Yo no tengo conocimiento de ello. Ya veremos, a ver, yo igual que tú opino lo mismo, que debemos profundizar mucho más si es necesario que lleguemos al pacto que tenemos pendiente en materia del pacto fiscal. Bueno, pues esperamos, pero manteniendo los derechos adquiridos, como tú dices. Hubo una reunión ayer que lo explicaba o daba algunas declaraciones el senador Antonio Marte, de la reunión con el señor presidente Luis Abinader. Luego hubo una comunicación por parte del presidente. Legislativo y judicial es el presidente de la República. O sea, yo creo que es hasta plausible que él intervenga, sobre todo porque su partido, el partido de gobierno, es mayoría en el Senado y es mayoría en la Cámara de Diputados. Y si ellos deciden ponerse del lado de la población fronteriza, de esos demandantes de la frontera, pues ellos deciden. O sea, está en la mano tanto el mantener viva la vigencia de la ley como que las cámaras pues decidan rápidamente en favor de la... Como dice un fronterizo que me explicó ahora, que usted citaba un poco antes, ya fuera de cámara, digo yo ahora, que tal vez esto haga frontera
esquina con revisar ya todo el tinglado de las exenciones fiscales que triplican el costo, la inversión que hay que hacer. La multiplican por 17. La multiplican por 17. Ojalá eso así. Mire, doctor, usted tiene en la mano como Fuerza del Pueblo, están liderando, bueno, forman parte de las organizaciones que han reclamado a la Junta Central Electoral que no fue correcta la distribución que estableció que 2 partidos son mayoritarios y Fuerza del Pueblo no lo es. Su reacción al respecto. Mire, yo vi ayer, lo vi a ustedes, lo vi el viernes en la tarde. ¿Vio el video entonces? ¿No tengo que poner solo el video de nuevo? No lo ponga porque ese video lo distribuyó la dirección de prensa del PLD. Ajá. Lo llevó al Senado de la República el viernes y lo ha llevado pues mire, a mí yo se lo pedí a Júpiter que me lo bajara de YouTube. No. A mí no me lo mandó prensa del PLD. No, te lo he dicho a ti, que lo mandó allá, lo distribuyó a todos los medios en el Senado de la República el viernes en la tarde y lo pusieron. Y yo le dije... No se lo pongo de nuevo, usted lo vio. No es necesario porque yo conozco muy bien de eso y de lo que le voy a contestar. Dele. El viernes le decía al vocero del PLD, al colega Iván Lorenzo de Elías Piña, que estuvimos juntos ayer. Nosotros nos llevamos bastante bien. Yo me llevo bien con todos los senadores de todos los bloques. Le dije, mira, Leonel dijo eso, y lo dijo fundamentado en el artículo 61 de la ley 3318, que establece cómo se distribuyen los fondos, y ciertamente, es como él dice, pero Leonel no dijo que había que sumar y dividir, como no lo dice la ley, que eso es lo que no dicen, lo que argumentan eso, pero además... nosotros nos fundamentamos, no en esa parte de la ley de partidos, no. Nos fundamentamos en el artículo 74, numeral 4 de la Constitución de la República, que enarbola el principio de favorabilidad. Tengo la Constitución aquí, no la voy a utilizar, la tengo aquí, pero ahí está ese artículo. Pero la ley 3711 que crea el Tribunal Electoral, en su artículo 7, numeral 11 y numeral 5, también aplica, una ley orgánica, aplica esos principios. ¿Y a qué se refiere? Bueno, ciertamente, las últimas elecciones fueron las presidenciales, la que cogió los senadores y la que cogió los diputados. Entonces, un derecho fundamental para la fuerza del pueblo es abrazar el principio de favorabilidad, que además tiene una sentencia del Tribunal Constitucional, creo que 073-13, que establece ese principio como un principio fundamental, donde una persona afectada o institución afectada se acoge a lo que le favorece, al elemento que más le favorece. ¿Qué es lo que nos favorece a nosotros? Que la Fuerza del Pueblo sacó 5.69% en el nivel presidencial. Y es clarísimo. Entonces, eso es lo que no ha querido decir el video. O sea, cómo se comenta el video. Ahora, que me desmientan que el artículo 74, numeral 4 de la Constitución, no establece ese principio fundamental. Y que me digan que la ley orgánica que crea el Tribunal Constitucional no establece en su artículo 7, numeral 5 y 11, esos principios que lo enarbola. ¿El y que financiamiento público es un derecho fundamental de los partidos políticos? Sí. Caramba. La verdad que la Carta de Derechos Fundamentales se amplía cada vez que se afecta algo del doctor Fernández. Del doctor Fernández. Sí. O sea, porque eso ha sido una de las cosas que se ha celebrado desde el jueves. Bueno, todos los daños que Leonel Fernández le ha hecho a este país, lo vamos a resolver con esta sentencia. Miren, yo le dije a ustedes, yo le digo a ustedes que yo fui parte de un grupo de hombres y mujeres que fundamos un partido con un jarrito y vendiendo boleticas y haciendo mercado, y lo llevamos al gobierno, haciendo eso, y ese partido
ese partido en el 2020, utilizando todos los recursos del Estado, utilizando los fondos de la Junta, perdió las elecciones. O sea, eso no... Pero nosotros tenemos derecho al financiamiento, doctor, y lo vamos a defender. Y el delegado de ese partido, el martes, parece que tenía la sentencia porque se refirió a Leonel Fernández, que Leonel Fernández no podía convocar a los políticos a un diálogo para discutir la situación nacional porque era un partido minoritario. Doctor. Tan sencillo como eso. ¿Y qué pasa? Pero ahí voy, un derecho, pero el pueblo que tiene que hacerlo con la votación, los votantes. Ustedes no le llegaron al 5%. Sí, Oscar, llegamos al 5%. Me quiero ir a su argumento. Llegamos al 5.69. El año pasado, una discusión importante que se dio, porque aquí la favorabilidad también depende. Lo que es favorable para usted es desfavorable para el otro. Entonces, bueno, de favorabilidad. Al PRD le favorece en el nivel de diputado. Voy a la parte, doctor, del proceso que se vivió el año pasado en la discusión de ese mismo tema del orden de las boletas. Cuando a ustedes les convenía sumar para que Leonel Fernández ocupara la casilla 3 en el Partido Reformista y al PRD le convenía que no se sumara, que se eligiera la nacional para ocupar la casilla 3. Eso lo decidió el Tribunal Superior. ¿Tú sabes por qué? Ustedes estaban en posición de que se sumara, doctor. Porque Leonel se estaba vendiendo en una casilla y el gobierno, el superior gobierno, decidió una sentencia para perjudicar a Leonel, que ya estaba en las vallas, estaba en la propaganda. Muy bien. Vota tanto yo lo que digo y le cambian el número. Yo lo que digo, su posición de entonces era que se sumara. Ahora cambian. Sin embargo, la de magistrado Román Jaques era que se sumaran en el TSE cuando le llegó el recurso a ustedes en contra de la decisión de la Junta y que se sume ahora. Es la misma posición de antes de él y de después. Pero yo no estoy hablando de posiciones, Oscar. Yo estoy hablando de la Constitución de la República Dominicana, de la ley que crea el Tribunal Constitucional de un acto administrativo y de una sentencia del Tribunal Constitucional. Un acto administrativo que hay gente que se ha mantenido con la misma visión y otros que no, que ven que la ley se interpreta diferente. Entonces vamos a la Constitución y a las leyes, porque para eso tenemos Constitución y leyes. Yo no dudo que ya como sea, al fin de cuentas. Doctor, ¿ustedes van a llevar esa instancia que llevaron a la Junta Central Electoral a lo demás alta corte? No, porque tenemos que esperar la reconsideración de la Junta. Nosotros esperamos que los argumentos que nosotros hemos levantado, ellos lo ponderen. Pero ha dicho el presidente de la institución, el doctor Román Jaques, que la Junta Central Electoral no es un tribunal, sino que lo único que hace la institución es aplicar la Constitución y las leyes. Entonces, ¿por qué no ir directamente, como usted ha explicado, ya lo que existe previamente en el TCE, por qué no ir directamente al Tribunal Superior Electoral Johanna, con el primer decisión? recurso tiene que ser la reconsideración. Sí. O sea, eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahora. Y el siguiente paso es el TSA, no el TSE. No. El Tribunal Constitucional. No, ya por este caso, no, todavía no. El Tribunal por Constitucional. por el caso que yo refería de la discusión el año pasado sobre la resolución de la Junta que revirtió la anterior y que acabó en marzo con una sentencia del TSA. Eso llevó un recorrido que fue al TSE, de ahí al TSE. El TSE dijo no el TSE, un acto administrativo es el TSA. O sea que ese recurso le dice cuál es el camino de ustedes. Oscar, es una discusión ya que no tiene que ver con partidos políticos. Eso es lo que tiene que ver con un derecho constitucional que nosotros tenemos. Pero yo voy a tener que, ¿cuál es la carta de derecho que dice que la financiación pública es un derecho de los partidos políticos? Un derecho fundamental. Búscalo en la Constitución. Usted está sacando una carta de derecho nueva todos los días. No. Un derecho fundamental el financiamiento público de los partidos. Oscar, ¿Eso es lo que es eso, doctor? Te reitero lo que le dije a otra persona. Mire, con eso Leonel no va a pagar los daños que le ha hecho este país. ¿Pero qué daño le ha hecho Leonel a este país? ¿Leonel le ha hecho bien a este país? No. Eso es lo que parece. No, pero por haber, por haber sido un buen presidente. Que favoreció a mucha gente. Por haber sido un buen presidente, no le da derecho a que se acomode todo el marco jurídico a sus intenciones y sus pretensiones. Bueno, es un gran presidente. Y es un líder importante. Oscar, pero a él también le aplica la ley. A él también le aplica la ley. Por supuesto, por eso es que la estamos aplicando, porque no es a él, es a la fuerza del pueblo, es a mí,
¿A usted también le aplica la ley? Sí, sí, es a mí. Y si no llegaron al 5, no llegaron al 5. Bueno, que llegamos al 5. Sacamos el 5.69%. En una boleta. Bueno, esa es la boleta que nosotros queremos que se nos tome en cuenta. Ustedes quieren, está bien. Entonces quieren que se adapte el marco Eso jurídico. es la favorabilidad. Está ¿Qué es lo que me favorece? Eso. Y eso es lo que dice la Constitución. Muy bien. Y hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece eso. Doctor, que ratifica eso. Su evaluación de estos primeros meses del año en el manejo de la pandemia del COVID. Mira, Oscar, la verdad es que no sé cuántas veces he dicho aquí lo mismo. Ya tuvieron que hablar la gente de la SURSA, los líderes comunitarios de la SURSA, decir que se han organizado, que están trabajando con la comunidad y que probablemente en la SURSA haya habido más dengue que COVID. Y eso te da la razón de que, bueno, no sé quién ayer estuvo comentando de la necesidad de fortalecer el sistema de vigilancia. Los sistemas de vigilancia, en el caso epidemiológica, lo hace la comunidad, no lo hacen ni los médicos ni la enfermera. Estamos cansados de insistir en ello. Y se toman decisiones en momentos tan difíciles. Ustedes podían decir que los que se murieron en noviembre, darlo en noviembre y darlo en diciembre. Porque ahora van a tener que dar en febrero los que se murieron en enero, que nos reportaron. Entonces la mortalidad crea cierto tipo no de inconformidad, sino de recelo en la población. ¿Por qué esto? Porque si antes cuando teníamos 2.000 aparecía un solo muerto y ahora todos los días, llevamos 13, 14 días con una cantidad exagerada? Bueno, no estábamos guardándolo para algún día. Llegó ese día. Entonces, yo le digo, doctor, mire, el tema... Sobre 20. 22 ayer. Yo le digo a ustedes, mire, este momento comencé yo en diciembre, creo a mediados de diciembre, decir, hay que comenzar a socializar el protocolo. Aquí mismo lo digo. Socializar el protocolo no quiere decir que digan vamos a hacer esto, vamos a hacer... Es que la comunidad, que la gente le coja confianza. Yo he dicho y le digo al señor ministro de Salud y al gabinete de salud del gobierno, con todo el respeto y con deseo de colaborar, que aquí hay una capacidad instalada para manejar el tema de vacunas. Yo recuerdo una vez que vine aquí que Oscar dijo que los militares en Estados Unidos, no, aquí hay una capacidad, aquí hay gente que se ha capacitado, que se ha formado para eso. Sí. Yo creo que utilizar los centros de votación también es desconocer que aquí ha habido puestos fijos de vacunación históricamente, que aquí hay puestos móviles de vacunación, que aquí se van a las comunidades a vacunar. ¿Tenemos cadena de frío, doctor, para manejar? Tenemos cadena de frío. Por ejemplo, el frío especializado de Pfizer y Moderna. Sí, yo tenía mis dudas con Pfizer, pero ellos mismos me lo informaron, me convencieron, sí. Porque es que la vacuna de Pfizer tú la mantienes en refrigeración a menos 70, ciertamente, pero tú tienes un margen de 6 días después que tú la descongelas para utilizarla. Lo que quiere decir, ese dato es importante. Lo que quiere decir que tú con camiones refrigerados, con esa característica en cada provincia, tú puedes hacer el trabajo. ¿Y están los camiones? Y tú utilizas, bueno, parece que sí, la cadena está. Y eso ocupa poco espacio. Tú utilizas la vacuna que tú vas a utilizar en un día. Sí. Y tú, si tienes un margen de 6 días, utilizando solamente los termos, eso ¿Los portables? Y como antes, Sí, los termitos que se utilizan. Y aquí hay 2 o 3 compañías que están en la autopista Duarte y en el este de esa frío. Característica, yo creo que no hay ningún problema. Lo que necesitamos, sí, con urgencia, es que se le comience a decir a la población que la vacuna es segura. Okay. Yo he dicho en los últimos 15 días, lo he repetido, lo escribí en Twitter, mire, Israel hizo un estudio en los 2 primeros millones de vacunados. Tuvieron 12.500 positivos. Eso quiere decir que es menos del 2%, que la vacuna es segura en un 98%, con relación a los ensayos clínicos, que era un poquito más del 70% la de Pfizer. Entonces,
Eso hay que irlo viendo, observando, ir viendo los efectos secundarios y concientizando a la población, porque hay gente que tiene una posición antivacuna en República Dominicana y en el mundo. Entonces la vacuna es la única garantía que tienen los ciudadanos de este país para evitar la enfermedad, no para erradicar la enfermedad, porque será endémica en algún momento, pero la evitamos la enfermedad. Con la experiencia veremos ver qué tiempo, qué calidad de anticuerpos vamos a tener, cuál es la memoria inmunológica que vamos a tener, y en ese sentido yo me atrevo a decirle a ustedes, hoy Fuerza del Pueblo, la Secretaría de Salud de Fuerza del Pueblo, en una cadena por varias vías, teniendo un canal nacional como Matriz, tendrá un panel donde van a participar 5 técnicos calificados en materia de vacuna, infectólogos, inmunólogos, vacunólogos, estarán ahí diciéndole a la población, pues hoy, esta noche a las 8. Hora? A las 8. A las 8, en un canal de ¿cuál canal? Dígalo. El 15, Digital 15. Sí. Un aporte al país, un aporte importante. Nosotros vamos a hacer la cosa. Y vamos a iniciar una jornada de eso, de trabajo en ese sentido, y estamos dispuestos a acompañar al gabinete de política de salud del gobierno en todo lo que sea necesario hasta que nosotros lleguemos a feliz término con el tema de la pandemia en República Dominicana. Muy bien. Doctor, ya en la parte final, una evaluación breve de los primeros 5 meses del gobierno del presidente Luis Abinader. Bueno, ¿qué te digo? Con una situación como esta, es difícil uno hablar de 5 meses. Vamos a esperar un poquito más. Muy bien, y además el tiempo nos consumió, doctor. Sí. Estaba viendo otro reloj ahí, ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Gracias. Bautista Rojas Gómez, el senador de la provincia de Hermanas Mirabal, ha estado con nosotros y con esto termina la jornada de trabajo de hoy. Gracias por su atención, nos vemos mañana.